Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar nuevamente con la participación del magíster Franklin Anaya Giorgis. Él es psicólogo de formación, es director del Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo. También es docente de la carrera de Psicología de nuestra universidad. Es doctorante en el programa del doctorado de Estudios Sociales en su primera versión a cargo del CESU. Y también ex compañero del poderoso SEMA Julio Terán Rocha. Estimado Franklin, bienvenido. Un gusto, querido Silvano, encontrarnos en tantos planos que nos puede dar el destino. Ahora estamos hablando de educación y mira, todo lo que has nombrado tiene que ver siempre con esta actividad tan importante de la sociedad, la educación. Un gusto, muchas gracias por tu invitación y siempre admirador de tu programa. Aprovecho para saludar a tu teleaudiencia. Muy bien. Bueno, economía y sociedad, y la educación como un factor colante que puede coadyuvar para contar con una mejor sociedad y una economía al servicio de esa mejor sociedad. Y bueno, empezaremos entonces a hablar de educación a rueda libre. Franklin, la educación, ya logramos superar esa idea de la verticalidad, es decir, el docente que lo sabe todo, no en forma despectiva, pero, y que se supone que el estudiante lo tiene que aprender todo. Es un paradigma, ¿no?, que se puede todavía manifestar cotidianamente en la práctica de la educación. Bueno, eso cuando tenemos un elemento, una especie de monitor que suelta el conocimiento y lo va evaluando por segmentos, es una instrucción más que una educación, ¿no es cierto? Paulo Freire sostenía que el proceso de la educación tiene que ver también con un proceso de la liberación del ser en función de, porque el que va a vivir es el ser, la persona, más allá del manejo de conocimientos que le permitan generar una tecnología, dominar la naturaleza, transformarla para la economía de la sociedad. Este programa se llama Economía y Sociedad, es decir, la educación está vinculada al proceso económico, al proceso social. Es decir, pero para que además eso pueda darse en un contexto de equidad, en un contexto de justicia, necesitas habilitar un buen ciudadano, una buena persona. Freire decía una cosa, es decir, no hay tal el eterno alumno, el eterno estudiante que aprende todo. No, no, no. Desde Freire tenemos que entender que todos somos eternos maestros, porque si nosotros somos un maestro, un profesor, que está en el proceso de la educación, no de la instrucción, aprende de su estudiante, porque el estudiante, primero, que le va a hacer preguntas acerca del conocimiento del que el profesor está hablando, y le va a dar perspectivas diferentes al profesor de acerca cómo él aprendió ese contenido que le está enseñando al estudiante. Tu estudiante te va a dar nuevas perspectivas de ese conocimiento que no está agotado nunca. Siempre en esa frescura en la mente de nuestro estudiante vamos a poder encontrar justamente la desestructuración del conocimiento para articularlo nuevamente, responder una pregunta del estudiante que nos permita a nosotros afianzar el conocimiento que tenemos. Porque al enseñar, el profesor está estudiando nuevamente ese conocimiento en un proceso horizontal de construcción del conocimiento. Entonces, el que debe ser eterno profesor no debe ser eterno estudiante en el proceso de educación, somos todos, porque el mismo estudiante, al participar en la construcción de ese conocimiento, también es mi profesor. Entonces todos somos profesores en un proceso de educación, en ese término. Quizás incluso hoy en nuestro contexto, Silvano, es ideal todavía, ¿no? Es ideal. Somos una educación de contenidos. Bueno, al fin y al cabo, Franklin, ese concepto, digamos así, de que la educación nos ayude a liberarnos de muchas opresiones, no solamente la opresión, digamos así, física, económica, sino de muchas opresiones de las que somos objetos como seres humanos, es fundamental. Recordando también los 100 años de nacimiento de Paulo Freire,
Un Paulo Freire, por si acaso, vetado en Brasil, ¿no? Es decir, me sorprendí que no dejaron realizar ningún tipo de, digamos así, de actividad formal para recordar la llegada a este mundo de un pedagogo que, bueno, ha revolucionado en su debido momento muchos aspectos de la educación. Pero el educador, ¿no? Facilitador ahora, pero desde luego un referente, es decir, eso para no restar cierto protagonismo al educador, al maestro, al profesor, es decir, es un referente. Debe serlo, es necesario que lo sea para que el proceso sea de una educación en los términos como, por ejemplo, Paulo Freire lo manifiesta. Tenemos ejemplos también en la actividad de Emilia Ferreiro, que cuando va al Brasil a hablar de cómo enseñar a los niños los procesos de lectoescritura desde una perspectiva que tenga que ver con el proceso de desarrollo del niño, no del profesor ni de la sociedad, sino del niño, del ser. ¿Cómo va a ser mejor ese proceso? Los que lo acogen con estas teorías de los procesos de lectoescritura son los maestros. Eso es muy interesante. Es decir, ahí tú ves la importancia del actor, el maestro. Pero, ¿quién forma a los maestros? Porque, como estás evidenciando en el ejemplo de Paulo Freire pone en evidencia una serie de críticas al proceso formal educativo. ¿Y quién es el interlocutor, el interpelado que va a marginar esto? Es el Estado mismo, en todas sus formas institucionales, a través de actores. No van a poder incorporar esto, más bien van a resistir y van a tratar de desplazar estas ideas. No se incorporan fácilmente. Es el Estado el que, en el modelo que tenemos todavía en América Latina, forma al docente a través de las normales. Y en esas normales, obviamente, el Estado va a reproducir esa educación que criticaba Paulo Freire, interesantemente, pero también hay cierta autonomía al interior. Los actores la van a manifestar y van a traer las lecturas de Paulo Freire, lo van a traer a Paulo Freire, a Emilia Ferreira, en el caso de Brasil fue así. Y eso evidentemente empieza a generar aperturas en ese bloque tan importante para la sociedad que es la educación. Es decir, la educación es la formación del ser pleno. Si no, es una instrucción donde podemos aprender cosas, podemos aprender a hacer las cosas, ¿no es cierto? Cómo lavar mejor la ropa, eso es una instrucción. Pero el momento en que cómo me voy a vestir yo y me siento bien como persona, esa es ya parte de la educación, ¿no es cierto? Estamos construyendo una cultura de nuestra vida. Bueno, Franklin, el Estado, como un ente que al final llega a robar los procesos educativos y formativos. Quiero pensar un rato en Warisata, ¿no? Lo que ha significado Warisata. Y la educación no puede ser neutral en este sentido. Warisata, ¿te recuerdas? No hemos ido a enseñar a leer y escribir. Desde luego, enseñamos a leer y escribir para que las personas pudieran, digamos, de alguna manera, liberarse, transformar su realidad. Pero decían claramente, no hemos ido a enseñar a leer y escribir, hemos ido a liberar al indio. Entonces, ¿la educación puede ser neutral? Siempre que hablo contigo, me das una perspectiva muy enriquecedora y renovadora para creer en la posibilidad de que la educación es un vehículo de liberación y además de rescate y sistematización de prácticas que existen en la sociedad, pero que a veces el mismo Estado las encubre, las sofoca. El caso de Warisata, por ejemplo, está bien, vamos a enseñar a leer y escribir, pero ¿en qué idioma vamos a enseñar a leer y escribir? Es decir, ¿es un proceso de liberación o es un proceso de opresión? ¿No es cierto? Porque si yo le enseño a leer y escribir a ese niño, que después a los 12 años lo voy a llevar a la mina, y con eso que ha aprendido a leer y escribir va a poder llevar adelante cierta contabilidad de la extracción del mineral, está siendo parte de un mecanismo de opresión. ¿No es cierto? Pero si ese niño valora su lengua materna, primero, que va a poder entrar en un proceso de lectoescritura mucho más encaminado, más bueno para él en el sentido cognitivo, pero además para su ser, porque va a valorar a través de eso, de su lengua, los procesos en los cuales él ha crecido, se ha desarrollado y ha vivido, que es lo que tiene que ser legítimo, ¿no es cierto?
no se trata de programar personas, se trata de que las personas se desarrollen dentro de su cosmovisión, ¿no es cierto? Y también en eso aprendan, por supuesto, los elementos necesarios para la tecnología, la apropiación y la transformación de la sociedad, para su propio desarrollo económico de su comunidad. Pero aquí además inserto un elemento, porque está ya el Estado ahí, que el Estado para mí es el elemento que en cuanto se estatiza esto de Guarizata, desaparece prácticamente la experiencia en tal sentido. Es decir, ¿hasta qué punto podemos tener realmente un desarrollo económico, material, sino un desarrollo cultural y del ser paralelo a este desarrollo? ¿Para quién estamos produciendo? ¿Para quién estamos transformando la naturaleza? Guarizata, la entrega de la administración de la vida de la escuela a un parlamento mauta, es decir, al conjunto de sabios, ancianos de la comunidad. Eso me recuerda un poco la importancia de la participación de las personas, de la comunidad, en lo que se refiere a la gestión educativa de una escuela, de una unidad educativa. ¿Qué opinas? Extraordinario, es decir, estás hablando de los años 30 y hay un consejo de ciudadanos, ¿no?, sabios, considerados entre ellos, para poder llevar adelante los designios de esta institución. ¿Cuánto ha tardado el Estado en incorporar esta idea? Esta idea hecha por bolivianos legítimamente, de una experiencia sensible del ser nuestro. Pues hasta el año 94, Silvano, es la primera reforma educativa, la 1565, que incorpora a la ciudadanía como un consejo de, si quieres, vigilancia, si quieres, de control desde la perspectiva, desde alguna perspectiva, pero también enriquecedora, porque ahí hay aportes, algo tiene que decir la persona, pero además enriquece la educación, salimos de la instrucción, es decir, porque al incorporarnos como ciudadanos en educación, en el momento en que se necesita la firma de ese presidente de los padres de familia, en que ese comité de padres de familia se reúne para debatir, más allá de los contenidos y de lo que puedan debatir, o de la capacidad que tengan para llevar adelante todo esto, estás generando un proceso, estás convirtiendo la educación en un proceso, no en un servicio que te da el Estado, porque ahora sí tienes que, y algo va a tener que decir ese actor que está incorporándose como ciudadano a un proceso, que le está dando esa categoría de proceso. Y que mira, estaba en Guarizata en los años 30, qué sabio aquello y cómo nos puede servir para una política general educativa de todo el país. Lo que fue una experiencia en una zona de los Andes de Bolivia. Bueno, han habido otras experiencias en Bolivia que son muy interesantes, pero que de alguna manera, quizás como resabio cultural, siempre consideran la importancia de la participación social. Bueno, tú has hablado de control, pero evidentemente ha habido un desliz, creo yo, un desliz, bueno, de tremendo impacto. Cuando trataron de cambiar el concepto de participación social, ese espacio de interacción entre las personas, que, bueno, se sientan y empiezan a debatir y tomar una decisión alrededor de su destino común, y bueno, lo trastocaron un poco a ese concepto de control social, pero definitivamente, ¿no?, este espacio, la escuela es un espacio de interacción social, de encuentro entre las personas, que empiezan a debatir alrededor de un tema que es de interés común y que, bueno, tarde o temprano los va a acostumbrar a sacar propósitos colectivos, una visión de la vida más colectiva, digamos. Lo que haría de la educación un proceso legítimo de sistematización de nuestra experiencia como seres en un determinado contexto sociocultural, y que a través de la educación se sistematizaría esto y perduraría nuestra identidad. La ley 070, en eso a mí me impresiona, la ley del 2010 de reforma educativa 070, que se llama Avelino Siñán y Lizardo Pérez, en honor a los grandes maestros de Guarizata, dice una cosa impresionante, ¿no? Dice que el Estado está obligado a recoger lo que las personas que son parte del proceso que también has descrito, de esa plataforma de interacción, para sistematizar eso y volverlo en contenidos de la educación nacional. Eso dice. Silvano, en este país para hacer un trámite en educación tienes que ir a La Paz. No está nada descentralizado.
está absolutamente centralizado todo en La Paz. Todo el proceso administrativo y burocrático de la educación sigue igual, pero tenemos una de las reformas educativas más modernas y de América Latina seguramente, porque eso dice que debe recoger de cada unidad educativa, de cada núcleo, de cada distrito, de cada departamento, para englobar una educación para el país, con lo que dice la gente que debe ser la educación. Y en ese sentido sí romperíamos con la idea del control. El padre de familia que está bien si entra temprano, la profesora, etcétera, porque eso se reduce al final. Justamente, el no abrir estos espacios, estas plataformas para el diálogo acerca de la educación y su contenido, termina llevando adelante que la participación social sea evidentemente de control en la asistencia del docente. Entonces la relación no va a ser buena, ¿no? Pero quizás ampliando esos espacios y haciendo que todos hablemos del contenido y de la educación, sería interesante. Yo he recibido los libros de secundaria para los estudiantes que el ministerio nos ha mandado. En ese libro de secundaria, por ejemplo, está el proceso del golpe de Estado, de la golpista Janine, etc. Es decir, yo no he visto que ningún juez todavía se haya manifestado al respecto, ¿no es cierto? Fuera de lo que yo pueda pensar subjetivamente, creo que no es un conocimiento objetivo, pero ya está inserto en los libros. Es decir, ese es un centralismo burocrático de la educación que va en contra de la reforma educativa 070 y que va en contra de la educación como un proceso donde todos participamos, y ahí sí es un proceso, ¿no? Más que otra situación. Bueno, quizá un aspecto negativo de lo que la educación no puede ser neutral, ¿no? Y entonces procesos en realidad no de transformación, sino de adoctrinamiento, ¿no? Donde vas bombardeando, no dejas de ser una educación bancaria, como decía Paulo Freire, donde depositas en el alumno, en el estudiante, depositas ciertas visiones, a veces con graves errores hasta históricos, no solamente políticos. Bueno, siempre pensamos en la educación, quizás en la educación primaria, en la educación secundaria. ¿Qué sucede en la universidad? ¿Esos temas están debatidos? ¿Realmente hay una voluntad de crecer juntos entre el docente y los estudiantes o retorna la verticalidad? Bueno, la universidad realmente es otra dimensión, ¿no? Con una profundidad muy interesante. Ojalá la autonomía fuera más que una autonomía administrativa, una autonomía del pensamiento, ¿no? Y que el docente pueda construir, porque se da lo mismo, hay contenidos, hay repeticiones y hay estudiantes sentados que van a dar un examen, digamos, pero es decir, donde conjugamos la construcción del conocimiento, la valoración, la sensación de que estamos haciendo algo socialmente, que está estableciendo cánones sociales al ir pensando desde un aula universitaria, que yo entre al aula y en un diálogo con mis compañeros, precipitado por el docente, yo pueda salir con ciertas ideas de justicia social o de equidad de géneros, por ejemplo, pero convencido porque yo he participado, no lo he leído y he dado un examen, sino yo he participado en la construcción de conocimiento, donde evidentemente ha habido textos y ha habido un docente que ha facilitado el diálogo. Entonces me siento apropiado de ese conocimiento. Creo que es un debate que se está prestando en algunos focos en la universidad, de cómo debe llevarse adelante este proceso de la universidad. Pero la universidad además tiene una obligación con la sociedad, que es el de producir conocimiento tecnológico y conocimiento para el ciudadano, para el ser ciudadano, es decir, cómo puedo yo como ciudadano contribuir realmente a una mejor sociedad, porque podemos tener una excelente producción, por decirlo en términos tecnológicos, pero como personas podemos sufrir racismo, podemos sufrir machismos, cosas que no le van a hacer bien al cultural. Yo ahí vuelvo otra vez a decirte, es decir, se puede pensar en un desarrollo material de las fuerzas productivas sin un desarrollo cultural del ser humano. El desarrollo cultural, la materia prima es el ser humano. Se puede pensar en lo otro, en una economía floreciente sin un ser humano, sin un ser. Pienso que no. Pienso que es más bien la condición de tener un desarrollo material grande, el tener personas grandes primero, y eso se forma, eso se ve, sabemos que puede formarse y se puede mejorar siempre.
Franklin, Instituto Eduardo Laredo. Has hablado de la importancia de lo cultural. Bueno, la parte musical, la formación artística, es un arte, la música. ¿El arte en el Instituto Laredo es un fin o es un medio? Es un medio. Creo que el fin es una consecuencia, como lo estás planteando. El Instituto Eduardo Laredo nace de un movimiento ciudadano también. Es decir, no está estatuido en ninguna reforma educativa ni planteado así en el Estado. En el Instituto Eduardo Laredo es un grupo de personas que dicen, bueno, vamos a conjugar el tiempo de los niños. Es decir, en vez de que estén solamente medio tiempo en la escuela y después no sabes, vamos a hacer que en la tarde hagan un programa artístico con los mismos niños de la mañana. Y entonces vienen los niños en la mañana, empezó todo en un garaje de los camiones de la alcaldía en la 16 de julio y Sucre, y empezaron a trabajar ad honorem un grupo de personas que empezaron a ver resultados de ese proceso. Después de 60 años del Instituto Eduardo Laredo, el Laredo tiene mallas curriculares muy complejas en artes, tienen música, todos los instrumentos, en danza contemporánea y en teatro, es decir, tiene mallas curriculares complejas y completas. Me animaría a decir que de las más complejas y completas que hay en el país. Esto no lo digo con un ánimo de vanidad, sino del compromiso que significa realmente estar reflexionando lo que es la formación artística. Pero lo hemos utilizado en un sentido pedagógico, es decir, el ser humano tiene que formarse plenamente en sus capacidades racionales, digámoslo así, a través de las ciencias humanas exactas y sociales, y sus emociones a través de las artes. Entonces eso ha precipitado que el fin de este programa sea un ser humano integral. Pero como consecuencia, como todo programa educativo tiene ingenieros, también tiene artistas. Entonces depende ya del ser. Pero si ese ser tiene una mayor plenitud en su desarrollo, tiene una capacidad de decisión mucho más plena consigo mismo y de mayor compromiso con la sociedad. Esa es la tesis, digamos, ¿no? Ahora, este programa, en su relación con el Estado, es importante mencionarlo, nunca ha sido feliz, siempre ha sido complicada. El Estado es socio, por supuesto, ¿sí? Pero el mismo Estado después te quiere regular. ¿A qué? A sus propias políticas educativas. Entonces, al principio había una condición de educación que llamaba piloto, no sé si te acuerdas, estas décadas del 70, del 80, incluso dentro de la década del 90, se podía tener un proyecto piloto para hacer experimentos educativos. En esa categoría entraba. Pero después ha desaparecido esa categoría, en la primera década de los 2000, y todo ha entrado a regularizarse dentro de la ley de las reformas educativas. Y ahí no hay chiste, tú sabes, hay responsabilidad con el Estado, es decir, hasta te pueden decir que tú estás malversando fondos del Estado en educación si tienes un programa con artes sumado a un programa de escolar. Entonces, ahí la cosa es clara, los programas de arte son academias y los programas escolares son escuelas. Y lo curioso y lo paradigmático de la ley 070 es que establece que la educación artística es parte de la formación superior del Estado. Lo que el Estado considera como formación superior. Nunca va a haber buenos artistas así, es evidente, porque si quieres artistas tienes que enseñarles a los niños, no a los bachilleres, pero así está. Entonces, tú para entrar a un programa de tecnificación artística tienes que ser bachiller, ese es el requisito. Esto es medio absurdo, ¿no? Es medio absurdo, digamos. No vas a llegar a ningún lado de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros para preservar ese programa común? Es decir, ante la imposibilidad de que no está contemplada esta doble malla curricular que nosotros llamamos educación integral, que tiene como consecuencia la formación de artistas, pero que apuesta al ser humano, no estábamos previstos en la ley, íbamos a desaparecer, entonces lo que hemos hecho es un movimiento para generar una ley de patrimonio cultural. Es decir, la misma Constitución, la nueva Constitución nos ha dado la salida. La Constitución dice que los patrimonios culturales pueden ser materiales o inmateriales. Nosotros somos un patrimonio inmaterial. ¿Por qué? Porque como comunidad hacemos algo que es bueno para la construcción del ser y de la identidad del boliviano. Por lo tanto, debe protegerse por ley.
y han sido acogidos y se ha hecho una ley en 2011 de patrimonio de Bolivia y ahí dice claramente la Constitución, el patrimonio de los bolivianos es inembargable e impostergable y debe desarrollarse. Entonces, la ley Avelino Cignani, ¿no es cierto?, que es una gran ley, te digo, como te mencionaba hace un momento, pero que en este caso no nos cubría a nosotros, se empata con la ley de patrimonio cultural, es decir, no nos pueden acomodar y ajustar a la política educativa del Estado, sino que tienen que respetar la acción de esa comunidad de ciudadanos que aportan a la construcción de la identidad como un patrimonio cultural. Es una gran salida. Yo pienso que es una esperanza en América Latina para muchas de estas experiencias que puedan darse. Hay que protegerlas, no desde la política del Estado de la educación, eso no va a pasar nunca, desde el patrimonio cultural inmaterial que tienen los pueblos. Bueno, Franklin, muchísimas gracias. El tiempo ha volado. No puedo creerlo. Así es. Pero bueno, quiero rescatar para terminar el programa y despedirnos. Bueno, estimados televidentes, yo quiero rescatar esta idea inicial de la gestación del Instituto Laredo, como han habido en muchos otros centros educativos, unidades educativas. Es decir, esta voluntad de personas que se acoplan, que se juntan para diseñar un proyecto de vida ideal, utópico, y que finalmente, a través de su voluntad, logran hacerlo, logran concretarlo. Una voluntad de superación y, ¿por qué no?, de liberación. Ojalá el Instituto Eduardo Laredo siga siendo un grito libertario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván. Un honor. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con el magíster Franklin Anaya Giorgis. Hablamos a rueda libre de educación. La educación como factor colante que nos ayuda a proyectar una mejor sociedad y una economía que pueda inducir a buenas acciones para sostener esa sociedad ideal que todos queremos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por su fidelidad.